Listo, Carlos, al aire. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. Es un placer tenerlos hoy aquí en la hora de la sostenibilidad. Y hoy tengo el gusto de presentar a Sergio Gómez, nuestro abogado de la Federación, un hombre de la casa. Y para mí es un verdadero placer. Durante muchos años ejercí de abogado entre comillas, ¿no es cierto? Y la llegada de Sergio fue un alivio muy grande porque pues vino el que realmente es el idóneo para todos estos temas que tanto necesitamos en la avicultura, con tantos conflictos que hemos tenido en los últimos años. Y la llegada de Sergio fue enhorabuena. Hace 2 años y medio que la presidencia y la junta directiva tomó la decisión de tener un abogado en casa, pues ha sido un tema realmente muy importante. Sergio es egresado con honores académicos de la Universidad del Rosario. En esa misma universidad hizo una especialización en Derecho Tributario. Posteriormente se especializó en Derecho de la Empresa en la Universidad de los Andes y terminó su magíster en Derecho Privado. Su tesis versó sobre el impacto normativo de la regulación sobre el bienestar animal en el comercio internacional, que es un tema de mucha vigencia hoy por hoy y que afecta pues a la avicultura en todo el mundo, ¿no es cierto? Sergio, te damos la bienvenida. Muchas gracias por tu participación en la hora de la sostenibilidad y tienes la palabra, por favor, sigue. Doctor Duque, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a usted y, por supuesto, al programa de sostenibilidad por la invitación a este espacio, en donde vamos a aprovechar para tocar algunos temitas relacionados precisamente con un asunto de agenda legislativa actual que está ligado al proyecto de ley sobre delitos ambientales, que ha generado, la verdad, mucha controversia y desde mi perspectiva no debería generar tanta, sobre todo por la forma como se realizó el trámite legislativo y la forma como quedó consagrado, pues por supuesto, esta nueva regulación. En primera medida, pues lo que quisiera dar a entender es que esto es un asunto más bien nuevo. Estamos hablando de una regulación que es muy reciente y desde la perspectiva de aplicación aún más reciente. Quisiera antes de entrar a hablar en particular del proyecto de ley, porque además se van a dar cuenta que del proyecto de ley no vamos a hablar tanto, lo que vamos a hacer es un recorrido muy sencillo por cómo funciona la dogmática desde la perspectiva penal y cómo lo penal ha influido, o mejor, cómo lo ambiental ha tenido una incidencia relevante en materia penal para que desde la perspectiva de lo que se ha considerado la última ratio en materia jurídica, se pueda dar aplicación puntualmente a unas normas especialísimas que lo que buscan es precisamente la protección del medio ambiente. Dicho esto, vamos a empezar con unos antecedentes muy sencillos. Lo primero es comentarles pues que el derecho penal ha tenido una incidencia en materia ambiental más bien de manera reciente. Tuvo un primer acercamiento importante a partir del Código Penal de 1980 y la Ley 491 incorporó un componente adicional que posteriormente fue traído a lo que es nuestro actual Código Penal, que es la Ley 599 del año 2000. ¿Por qué esto, digamos, les digo que ha tenido o ha empezado a tener una aplicación más bien reciente? Lo primero es porque el Código Penal de 1980, aunque consagró unos delitos relacionados particularmente con la protección del medio ambiente, y esto muy ligado precisamente a lo que ya establecía el Código de Recursos Naturales, que es además una regulación bastante vieja, pues lo hizo desde una perspectiva bastante económica, es decir, la protección de lo que se denomina el bien jurídico, y ya vamos a explicar un poco más en materia penal qué implica el bien jurídico o qué es el bien jurídico. Aquí lo que buscaba era realmente proteger un carácter, un interés económico del Estado desde la perspectiva de la protección del derecho. Y esto significaba que realmente con el delito lo que se buscaba era evitar que por la utilización de los recursos naturales se generaran unas afectaciones económicas a mediano y largo plazo. Es decir, la protección no iba encaminada directamente al medio ambiente, sino era una protección más encaminada a un interés económico que tenía el Estado, especialmente sobre la explotación de los recursos naturales del subsuelo, entre los que se encuentran, por supuesto, los hidrocarburos y la minería.
La minería ilegal es de los primeros delitos que entran a consagrarse dentro de nuestra legislación y esto es por un interés especial del Estado en proteger estos recursos que por disposición constitucional, incluso desde la Constitución de 1886, disponía que son recursos que pertenecen al Estado y que por lo tanto el Estado tenía el monopolio para su explotación y uso, salvo las excepciones que existían, que en este caso eran los denominados títulos coloniales en relación con el uso del suelo. La ley 491 del 99 trajo un cambio muy importante porque le cambia esa connotación económica a los delitos relacionados con el medio ambiente y finalmente esto se termina incorporando en la ley 599 que deroga el Código Penal de 1980 y consagra lo que es nuestro ordenamiento actual en la materia, generando además un capítulo especial que hace referencia al capítulo sobre los delitos contra el medio ambiente. Esto es de verdad bastante relevante porque el bien jurídico a proteger se modifica completamente en relación con la consagración inicial que traía el Código Penal de 1980, que más adelante vamos a entrar a profundizarlo un poco. Sin embargo, esto es un asunto que sigue siendo extremadamente polémico y esto es la verdad bastante interesante porque pese a que en el año 2021, en un año donde claramente existe una conciencia distinta en relación con el relacionamiento que debe existir con el medio ambiente y esto a partir no solamente de las conferencias como la conferencia de Río y lo que es el denominado Acuerdo de París, sino a partir de lo que se ha denominado los proyectos o los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU, pues sigue generando bastante polémica. En Europa, un poco menos polémico en lo que son los países anglosajones, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, todavía con mucha polémica porque se ha visto de mala manera la aplicación del derecho penal desde la perspectiva ambiental. Y lo mismo ocurre en bastantes países asiáticos, entre los que se incluye, por supuesto, China y Japón, que han tenido un desarrollo bastante no digamos mínimo, pero digamos tibio en relación con los delitos que protegen al medio ambiente. Por ello es que la doctrina ha estado hablando de dos vertientes en materia de protección del medio ambiente desde la óptica del derecho penal, y es la primera, y esto es en lo que quiero profundizar un poco, es desde la perspectiva jurídica, el derecho penal ha sido considerada la última ratio. Cuando hablamos del derecho penal como última ratio, significa como el último eslabón al que se debería tener que llegar o al que se debería llegar, porque es, digamos, aquel que genera un menoscabo mayor a la integridad del ser humano desde la perspectiva de la posibilidad que existe de afectar uno de sus derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad, de manera legítima a través del poder coercitivo que tiene el Estado. Y el hecho de que se considere última ratio, lo que ha generado o lo que genera desde la perspectiva práctica es un requerimiento desde la perspectiva doctrinal, que lo que indica es que el derecho penal únicamente debe entrar a aplicarse en aquellas situaciones en las que es necesario llegar a aplicarlo. Y el gran conflicto entre los que consideran o hacen parte de lo que se ha denominado esta vertiente tradicional es que consideran que con el derecho administrativo sancionatorio desde la perspectiva ambiental es suficiente para poder dar una protección efectiva a los derechos que están ligados al medio ambiente. Y la perspectiva contemporánea, por su parte, considera que el derecho penal tiene que ampliar su radio de acción y, por lo tanto, la aplicación del derecho penal en materia ambiental se debería poder hacer desde una perspectiva más novedosa, es decir, no verlo desde la posibilidad de una protección de unos bienes jurídicos personalísimos que están ligados directamente al ser humano, sino ligarlo además a otras cosas distintas al ser humano, como es el caso del medio ambiente. Y es un asunto que además no es el asunto de la conferencia, pero también aplica, ocurre exactamente pues, con el caso de los animales, en donde la ley 1774 empieza a consagrar unos delitos ligados a la protección de los animales, protección pues que por supuesto no está ligada de manera directa al ser humano, sino simplemente una interacción que tiene el ser humano con estos denominados seres sintientes. Y desde la perspectiva ya un poco más global, realmente el gran antecedente para iniciar a hablar de lo que se denomina la protección del medio ambiente es la Cumbre de Naciones Unidas en Estocolmo de 1972, en donde se da por primera vez una gran discusión alrededor de la industrialización
y la resolución 7728 de 1977 de la Cumbre de Ministros del Consejo de Europa. Recordemos que para ese entonces la Unión Europea no existía, la Unión Europea es pues un invento más bien reciente en donde se han generado unas normas desde la perspectiva del derecho comunitario que surge a partir del tratado de 1993 y que da como consecuencia la creación de la Unión Europea. Pero para ese entonces el Consejo de Europa generaba algunas normas de carácter, no se considera comunitario, pero digamos que de carácter territorial, que fueron aplicadas por parte de lo que hoy en día es la Unión Europea y que dio una protección especial a unos recursos naturales que ellos consideraban relevantes para el momento, especialmente el agua y el aire. Y esto debido a los procesos de industrialización. Y por supuesto la ley 99 del 93, que realmente no crea el SINA como tal, sino que lo que genera es una organización del sistema nacional de protección ambiental y crea puntualmente el Ministerio de Medio Ambiente. Yo quise incorporar aquí la ley 99 porque tiene un impacto muy importante desde la perspectiva penal de protección del medio ambiente. Ya van a ver por qué. Pero de aquí surge una serie de regulación en materia ambiental que tiene una gran relevancia para la aplicación de las normas o de los delitos relacionados o ligados con la protección del medio ambiente y que lo que buscan particularmente es, entre comillas, rellenar aquellos vacíos que la norma penal tiene para poder dar una aplicación efectiva de la misma. Ahora sí vamos a hablar un poco de lo que se denomina el bien jurídico. Les voy a leer una definición puntual. Esto es una definición que viene de lo que se denomina la teoría del delito y de la pena, y es que el bien jurídico es un interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada que adquiere reconocimiento jurídico. ¿Por qué es importante esto? Cuando se crea o cuando inician las primeras teorías en relación con el delito y la pena, siempre se hacía referencia al ser humano. Y el ser humano entendido desde una visión antropocéntrica, en donde lo relevante es precisamente la protección de aquellos bienes jurídicos que están ligados directamente al ser humano. De ahí surge lo que se denomina la teoría o la connotación de los bienes jurídicos de carácter personalísimo, en donde lo que se protege es aquellos derechos ligados directamente con el ser humano y con su dignidad. Y enumeramos algunos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, que recordemos el derecho a la propiedad ha sido considerado especialmente por los sistemas occidentales como un derecho de carácter fundamental, hoy en día como un derecho de segunda generación, pero en su momento de carácter muy importante, y el derecho a la salud. Son derechos que se consideran personalísimos porque están ligados o son intrínsecos a la condición del ser humano y son los bienes jurídicos que inicialmente han sido protegidos. Sin embargo, el medio ambiente ha ido ganando un protagonismo cada vez más importante y lo que se ha ido dando es una protección a la diversidad biológica entendida desde la perspectiva de la fauna y aquellos recursos que nos ofrece la naturaleza y la protección del equilibrio de los recursos naturales. Ojo, aquí es muy importante entender que el ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo entre lo que se denominan los recursos naturales y el medio ambiente. Y eso es una distinción que parece que no tiene mucho sentido, pero desde la perspectiva jurídica tiene un sentido bastante importante, especialmente desde la óptica del derecho administrativo sancionatorio, que está muy ligado, por supuesto, al medio ambiente. ¿Por qué? Porque el recurso natural ha sido entendido más como una individualidad, es decir, como si fuese un individuo, mientras que el medio ambiente ha sido entendido como un derecho de carácter colectivo. Y eso es lo que ha venido generando la teoría de la visión ecocéntrica del derecho, en donde lo que se busca precisamente es poner en la mitad del debate jurídico al medio ambiente, es decir, desligar la condición del ser humano y no desligarla por su condición de ser humano, sino desligarla desde la perspectiva de entender que el ser humano no es el único ser que habita el planeta, sino que hay otros seres que requieren del planeta y hay unos recursos que existen y que se tienen que proteger. De ahí, además, ha surgido el famoso concepto de lo que se ha denominado la Constitución Verde o la Constitución Ecológica a partir del texto constitucional de 1991, porque nuestra Constitución
pese a que ya tiene y de hecho está cumpliendo recientemente, está cumpliendo 30 años, nuestra constitución, pese a tener 30 años, es una constitución que fue muy de avanzada en relación con la protección de los derechos colectivos y los derechos que están ligados precisamente a la protección del medio ambiente. De ahí es que ha surgido la necesidad o lo que han considerado aquellos de la teoría contemporánea, la necesidad de lograr que el derecho penal tenga un rol importante en relación con la protección de los derechos de la naturaleza y a partir de esa protección especial que se genera no solo desde la perspectiva administrativa, sino desde la perspectiva penal, pues dar precisamente la posibilidad de generar sanciones ejemplificantes en aquellos casos en los que se están vulnerando los derechos de la naturaleza. A eso sumado, por supuesto, y esto no es directamente de carácter penal, pero tiene una incidencia importante, la declaratoria que ha venido dando la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia de la naturaleza como un sujeto de derechos. De ahí podríamos quedarnos hablando, la verdad, mucho tiempo de lo que se entiende o no como un sujeto de derechos y de entender a la naturaleza como un derecho, como un sujeto de derechos. Esto a partir especialmente de la famosa sentencia del Río Atrato, de la Corte Constitucional, en donde señala que el río Atrato es una unidad de vida y al ser una unidad de vida que genera la posibilidad de la existencia de un ecosistema, pues ha entendido la Corte que esto efectivamente tiene unos derechos especiales que deben ser tutelados por el ordenamiento jurídico. En la práctica, desde mi perspectiva, esto no genera absolutamente nada, no genera ningún cambio importante, pero sí es una declaración que invita a realizar regulaciones, como por ejemplo la que se ha generado a partir de este proyecto de ley sobre los delitos contra el medio ambiente, que ya van a ver que simplemente pues lo que hace es algunas modificaciones sobre temas que ya se encontraban debidamente regulados en el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el gran problema de esto? Y esto es un problema desde la óptica puramente penal y es la vaguedad del bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque, como les decía, el derecho penal parte y hay un autor muy importante que es Beccaria, en donde a partir de la teoría del delito y de la pena lo que se establece es que se debe buscar la protección especial del ser humano a partir del derecho penal. Esto se ha ido ampliando, por supuesto, y el concepto cada vez es más amplio, pero la vaguedad del bien jurídico se da porque lo que aquí se está protegiendo es un derecho de carácter colectivo, es decir, el derecho al medio ambiente en estricto sentido. Y voy a dar un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, se genera un vertimiento sin contar con el permiso correspondiente? O cuando se rompen con los parámetros establecidos en los niveles de emisión permitida, o cuando se rompe con los parámetros establecidos en los niveles de olores para que los olores se consideren de carácter ofensivo o no. Todo esto es lo que genera la complejidad de la aplicación de estas normas. Yo ahorita les voy a más a contar sobre una sentencia en particular que es muy interesante del año 2016, relacionada además porque se las quise traer porque está ligada al sector ganadero, es decir, está ligada al sector pecuario, y van a ver la complicación y los problemas que tiene la Corte para determinar cuál es el bien jurídico a proteger en relación con estos asuntos ligados al medio ambiente. Aquí lo que quiero decirles es, lo primero es entender cómo se maneja el sistema penal, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver un poquito más, pero el delito es entendido como una conducta típica, antijurídica y culpable. Y de ahí se derivan tres elementos esenciales. El primero, la tipicidad. La tipicidad entendía como una descripción puntual y exacta de aquella conducta que se considera punible desde la perspectiva del ordenamiento jurídico y desde el ordenamiento penal puntualmente, en donde tiene que existir una descripción que, valga la redundancia, una descripción típica que no permita ningún tipo de interpretación a quien está haciendo la lectura de la norma, de manera que se pueda dar con claridad o entender con claridad cuáles son los parámetros para que se configure el delito. La antijuridicidad, entendida como aquel interés de hacer o generar un daño hacia otro, y recordemos que la antijuridicidad desde el propio Código Civil ha sido ligada a los distintos tipos de culpabilidad, pero desde la perspectiva penal pues se vive básicamente en el dolo, la culpa y la preterintención, que se vuelven elementos bastante importantes desde la perspectiva del derecho ambiental, especialmente aquellas conductas que se consideran culposas y preterintencionales,
entendiendo estas como aquellas conductas en donde no existe un interés de afectar el bien jurídico protegido, pero que en todo caso genera la afectación del bien jurídico protegido. Y antijurídica y culpable, precisamente ligada directamente a los grados de culpabilidad establecidos o ligados a la antijuricidad de la conducta, que es aquella que está castigada por el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de las técnicas de la tipificación penal, estamos precisamente haciendo referencia a la forma como se genera el enunciado normativo que permite determinar la existencia o no de una conducta que podría considerarse antijurídica, ¿sí? En materia ambiental se generan muchos inconvenientes para la tipificación de la conducta. Y por ello es que se ha generado una división particularmente en tres categorías en relación con el delito y con el medio ambiente. Y aquí quiero hacer un paréntesis, estoy hablando particularmente de delitos contra el medio ambiente. Estas son categorías desde la perspectiva de la tipificación que probablemente no se dan con la protección de otros bienes jurídicos, por lo que les estaba diciendo. Los bienes jurídicos aquí son bienes jurídicos de carácter colectivo que generan problemas para la determinación de lo que se considera, de lo que se considera la determinación típica del delito. Entonces, lo primero han sido denominados los delitos de peligro abstracto desde la perspectiva ambiental, y es aquel caso donde no se verifica o donde no se exige haber puesto en peligro verificable al medio ambiente en este caso, y es decir, que no es preciso que la acción cree un peligro efectivo o un resultado lesivo. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de un delito de peligro abstracto, estamos hablando simplemente de que no es necesario que se produzca el hecho dañino o el hecho dañoso para efectos de que se pueda entender que se está configurando la situación o el delito. Voy a ponerles un ejemplo. Digamos, una concesión de uso de agua, o mejor, unos vertimientos. Cuando se utilizan, cuando se están realizando unos vertimientos, las normas establecen, creo que es el decreto 639, establece que se tiene que contar con un permiso para poder realizar el vertimiento, por ejemplo, a un cuerpo de agua, sea superficial o subterráneo. Cuando el vertimiento o cuando no se cuenta con tal permiso, es posible que alguien esté realizando el vertimiento y que tal vertimiento lo esté realizando manejando la planta de procesamiento adecuada y lo esté realizando dentro de un parámetro establecido sin que esté generando una afectación que no sea tolerable por el ordenamiento jurídico en relación con el vertimiento. Sin embargo, por el simple hecho de estar realizando el vertimiento sin contar con el permiso, podría entenderse que se está generando un delito de peligro abstracto, porque si bien no se está generando el resultado lesivo debido a que el vertimiento cuenta o está dentro del parámetro establecido en la norma, pues la realidad es que se está actuando dentro de un marco que sería no prudente o imprudente, lo que permitiría eventualmente activar todo el ordenamiento penal para efectos de definir que se está generando una conducta que no es tolerada por el ordenamiento jurídico. Aquí vale la pena resaltar lo siguiente y creo que es bueno dejarlo claro. Recordemos que el ordenamiento jurídico, y esto viene desde la Ley 9 del 79, hace referencia a la contaminación que se considera tolerable y prohibida. Es decir, si no estoy mal, la Ley 9 habla puntualmente de contaminación ambiental permitida y prohibida. ¿Qué significa esto? Esto significa que claramente para el desarrollo de cualquier actividad productiva, pues hay determinada tolerancia para la ejecución de determinadas actividades que pueden afectar al medio ambiente. Sin embargo, lo que castiga el ordenamiento jurídico es salirse de unos parámetros que están establecidos en la norma y que por lo tanto pueden generar una afectación o una contaminación que deja de ser permitida y pasa a ser prohibida. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de estos delitos de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque el ordenamiento me exige que para poder realizar el vertimiento debo contar con un permiso, en este caso otorgado por la corporación correspondiente. Cuando estamos hablando de delitos acumulativos, y esto lo vamos a ver dentro del caso que les traigo, eso está establecido en el artículo 31 del Código Penal, pero hace referencia a la criminalización de acciones que individualmente consideradas no generan daño, pero lo que se busca o lo que se considera es
que si se repiten de manera frecuente, eventualmente van a generar una afectación o una lesión del bien jurídico. Este es el caso y, digamos, no va a estar tan ligado este caso a la avicultura, pero digamos, cuando se generan los botaderos de basura, y hay un caso bien interesante en Doña Juana, cuando se empiezan a realizar o a botar estas basuras y se empiezan a botar de a poco de manera que se cumple con la tolerancia normativa, es decir, individualmente considerado, la conducta no sería tipificada o no se consideraría antijurídica, pero en la medida en que se va realizando de manera reiterativa o repetitiva, pues la acumulación de las distintas normas o pequeñas acciones que se generan alrededor de esta, lo que van a generar efectivamente es una afectación al medio ambiente. Es decir, se generan lo que se denominan los delitos acumulativos. Recordemos que hay dos tipos además de delitos de ejecución instantánea y de ejecución continuada. Cuando estamos hablando de instantáneas que se producen de manera inmediata, el ejemplo clásico que se utiliza es el homicidio. Se dispara y se mata a la persona, es un delito de ejecución instantánea, pero también hablamos de delitos de ejecución continuada, y es aquellos que se prolongan en el tiempo. El ejemplo típico es el caso del secuestro, que es una acción que se prolonga desde el momento en que se genera el secuestro de la persona hasta el momento que se logra su liberación. En el caso del medio ambiente, siempre se ha establecido que son delitos de ejecución instantánea, porque en principio se desarrolla una vez. Sin embargo, lo que se considera es que la acción se puede estar repitiendo de manera constante en el tiempo, sin entender que estos son delitos de ejecución instantánea, de ejecución continuada, sino instantánea. Esto es relevante para efectos de lo que se ha denominado la dosificación de la pena, para determinar cuál es la pena que puede aplicarse a la persona que incurra en una de estas conductas. Y finalmente, las normas penales en blanco, lo dejé aquí resaltado con negrilla, porque esta es la que principalmente se ha utilizado en el ordenamiento jurídico colombiano. Cuando hablamos de las normas penales en blanco, estamos haciendo referencia a aquellas que completan su contenido a través de normas del derecho administrativo. Yo espero no estar siendo tan confuso, pero hace un rato hablábamos de la importancia de la descripción típica en materia penal. Si la conducta no se acomoda perfectamente al postulado normativo, lo que va a ocurrir en la práctica es que la conducta se considerará atípica. Y si la conducta es atípica, el Estado pierde la potestad de adelantar de adelantar o de mover al aparato jurisdiccional para efectos de lograr el castigo de la persona, ¿sí? Eso es lo que se denomina el problema de tipicidad. Cuando hablamos de las normas penales en blanco, estamos hablando de normas que no tienen de manera clara dentro de su postulado cuál es el supuesto típico o cuál es el supuesto de hecho que es sancionado por la norma. Y lo que hace la norma es acudir a lo que se denominan los criterios auxiliares o a lo que se denomina la interpretación sistemática del sistema normativo, para efectos de lograr con normas del derecho administrativo completar el postulado de la norma. Voy a darles un ejemplo y eso está ligado directamente a lo que estamos hablando en estos momentos. Uno de los grandes ejemplos que se utilizan es, por ejemplo, el delito de contaminación ambiental. Ya lo vamos a ver, fue uno de los delitos, de hecho, que tuvo alguna modificación pequeña en relación con nuestro proyecto de ley sobre delitos ambientales, pero lo que dice la norma de contaminación ambiental es que, y ustedes leen la norma y hace referencia al incumplimiento de la normativa existente. ¿Qué significa eso? Significa que definitivamente la norma hace parte de uno de esos tipos penales en blanco, es decir, en la medida en que su contenido integra reglas jurídicas extrapenales, pues logra completar su postulado o logra completar sus supuestos de hecho. Específicamente, las normas que requiere este delito para poder funcionar son las normas de carácter ambiental. Y aquí es, por ejemplo, relevante el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Creo que este es un decreto del año 74, es un decreto ya viejo, pero es un decreto que define qué se entiende como contaminación. Y este es un delito, esta es una norma que establece que para que se genere el delito de contaminación se deben generar emisiones, vertidos, radiaciones, hace referencia, si no estoy mal, también a afectaciones sonoras, depósitos, y creo que disposiciones también hace referencia a eso.
pero además señala el postulado, lo que se entiende como contaminación, que aquellas afectaciones que se generen sobre los recursos deben superar los límites, los niveles o las concentraciones que están permitidas por la legislación. Y aquí viene un asunto muy relevante, y es que esto ponga efectivamente en peligro la salud humana o los recursos naturales que se pretenden proteger con la norma. Es decir, si yo no voy en el delito de contaminación ambiental a la definición de contaminación que me da el Código de Recursos Naturales, no tengo forma de determinar qué se entiende como contaminación. Y eso me generaría un problema desde la perspectiva penal, porque eso significaría que yo no tengo cómo rellenar el postulado típico de la norma, y esto es lo que me va a generar, por ende, en la práctica es atipicidad. Por ende, en materia penal ambiental, siempre la autoridad penal y especialmente la fiscalía, que es la que se encarga del proceso de acusación y todo el proceso de investigación en relación con quien actúa como imputado y posteriormente acusado, deberá acudir a sus criterios auxiliares que están dentro de las normas de carácter administrativo en materia ambiental. Esto nos deja un mensaje muy importante, y es la necesidad, la obligación y la importancia de cumplir desde el inicio con la norma. Con la norma desde la perspectiva ahí sí ya técnica ambiental, porque de lo contrario lo que se puede generar y el efecto práctico de esto puede ser estar incurriendo en una situación que puede ser penalizable, que por lo tanto puede generar pues cárcel, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar entonces ahora sí de los presupuestos fundamentales en relación con este asunto. Ya les di la definición de delito, de conducta típica, antijurídica y culpable. Hicimos una precisión, o más bien una explicación muy sencilla y general sobre los tres elementos que conforman el delito. Aquí es importante resaltar nuevamente lo que estábamos hablando. Los requisitos típicos especiales en materia ambiental están ligados pues, especialmente a tipos penales en blanco, y aquí es donde se genera el gran inconveniente y lo que además genera en la práctica tan poquitas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en materia penal, es decir, por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los delitos ambientales. Y es difícil distinguir la frontera entre el procedimiento administrativo sancionatorio y el procedimiento penal. La razón, delitos en blanco. Estos son tipos penales en blanco que requieren ser completados directamente por la norma administrativa para efectos de su aplicación. ¿Por qué es importante lo que les estoy diciendo? Porque probablemente, y esto es algo que perfectamente se podría exponer dentro de los argumentos de defensa en un proceso de estos, si una persona, un productor, por ejemplo, está siendo investigado en materia penal, pero nunca ha sido investigado en materia administrativa, es altamente probable que la fiscalía no logre demostrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la actuación administrativa pareciera ser un requisito esencial que debe anteceder a la actuación penal para efectos de lograr que la norma o la protección penal en materia ambiental sea efectiva. De hecho, lo que se encuentra en la mayoría de casos que es posible, digamos, revisar, que como les digo, realmente no son muchos, lo que se puede encontrar es que quien interpone la denuncia ante la fiscalía, usualmente es la corporación que ya ha realizado alguna sanción o alguna medida cautelar en contra del productor, y que considera que pese a sus esfuerzos desde la perspectiva administrativa y pese a que impone multas, impone suspensiones, etcétera, la persona no le importa este tipo de situaciones en relación con la corporación y sigue adelante con la actividad sin el cumplimiento de los requisitos legales en materia administrativa para la generación de la actividad económica. Por ello es que usualmente se generan este tipo de actuaciones, pero nótese que ahí hay un elemento bien interesante, y es, si bien la norma no exige que el sujeto pasivo, es decir, quien es afectado por la conducta delictiva, sea un sujeto calificado, como sería el caso de las corporaciones, la realidad es que en la mayoría de los casos son las corporaciones las que terminan interponiendo las denuncias. Y esto tiene una razón de ser, y es, estamos hablando de derechos de carácter colectivo, donde no es tan fácil definir el carácter de legitimación para solicitar el inicio de la acción penal, y porque en segundo lugar,
usualmente a las personas pues, que tienen afectaciones en relaciones con problemas del medio ambiente, no les interesa que quien está generando la actuación pues termine en una cárcel. Lo que interesa es que cese la actividad que está desarrollando y que es lesiva contra el medio ambiente y eventualmente indemnice los perjuicios que esta actividad puede generar. Entonces, ahí es donde se genera esa gran confusión y ese gran problema de los tipos penales en blanco, y es cómo logro yo una armonía entre las dos actuaciones, porque aquí viene un punto importante y es la actuación penal y la actuación administrativa sancionatoria pueden ser concomitantes, es decir, pueden ir avanzando al mismo ritmo, pero lo que va a pasar por regla general en la actuación penal es que va a esperarse al resultado de la actuación administrativa para saber si es viable o no continuar con la acción penal, porque si en materia administrativa, por ejemplo, el productor resulta exonerado, pues va a ser muy extraño que en materia penal el productor resulte imputado, acusado y condenado, pese a que en materia administrativa se definió por parte de la corporación, que es el experto técnico desde la perspectiva regulatoria, para definir si está dando una situación o no que afecta al medio ambiente, que efectivamente la persona debe ir o no a la cárcel. Digamos que no tendría ningún sentido y por eso vuelvo e insisto, ahí es donde se genera ese gran problema de tipicidad y ese gran problema para que exista independencia es una de las críticas que existe, de hecho, en la doctrina, para que se entienda que existe independencia en materia penal en relación con los delitos ligados al medio ambiente. ¿Cuáles serían las consecuencias entonces del incumplimiento de las previsiones de carácter administrativo? Pues conforme lo que les vengo diciendo, pareciera que es que la autoridad puede solicitar el inicio de las acciones correspondientes. E inclusive en este caso, si ya hay sanciones de por medio, las propias comunidades, por ejemplo, que se están viendo afectadas por las situaciones que afectan el derecho colectivo al medio ambiente, podrían solicitar el inicio de las acciones basados en el hecho de que ya hubo una sanción efectiva por parte de una corporación, por ejemplo, y que no se ha realizado ningún tipo de labor que permita corregir el hecho dañino o el hecho dañoso. Pero vuelvo e insisto, pareciera que se genera una frontera muy compleja de delimitar y pareciera además que existiera una dependencia del derecho penal con respecto al derecho administrativo para lograr su efectividad, que es lo que se busca, porque precisamente por eso es que estas normas están consagradas de manera individual, buscando dividir o entender que los bienes jurídicos a proteger a través de las dos acciones en principio son distintos. Y el último punto, y esto es uno de los puntos que han tenido algunos de los sectores en relación con el proyecto de ley para solicitar una objeción por inconveniencia e inconstitucionalidad del mismo del presidente de la República, es precisamente el derecho penal como la última ratio, que es lo que les comentaba al inicio de esta presentación en relación con la postura tradicional que existe en relación con el delito, y es el derecho penal debería proteger únicamente derechos de carácter personalísimo. Eso es lo que consideran los tradicionales, los que hacen parte de esta corriente de pensamiento, y por lo tanto únicamente debería proteger aquellos derechos que están ligados directamente con la protección o tutela especial del ser humano. De aquí además surgen pues, muchas cosas y hay muchas posturas, pero recuerden en todo caso que esto se ha venido expandiendo. Hoy en día en materia penal se puede actuar para proteger, por ejemplo, a una persona jurídica y a partir de ello es que se ha venido definiendo por las personas especialmente protectoras del medio ambiente que el derecho penal definitivamente tiene que tener un rol especial para garantizar precisamente la protección de estos derechos de carácter colectivo. Y se vuelve muy importante además el criterio de la duda razonable como criterio orientador. Y es que a diferencia del derecho administrativo sancionatorio, aunque ocurre porque recordemos que el derecho administrativo sancionatorio y el derecho penal comparten muchos de los postulados o de los principios fundamentales de ambas ramas del derecho, la realidad es que el criterio de la duda razonable se vuelve muy importante en materia penal porque se vuelve un postulado o es un postulado esencial ligado al debido proceso. El artículo 29 establece, y ahí sí, el clásico dicho de toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues aquí pasa exactamente eso, y es que la persona o el Estado, mejor, tiene la carga de demostrar más allá de una duda razonable que la persona efectivamente incurrió en una conducta que en este caso generó la afectación del medio ambiente
y debe tener un parámetro objetivo para determinarlo, y eso es lo que vamos a ver precisamente en la sentencia SP 7436 del 1 de junio del 2016. Es una sentencia que a mí me gusta mucho porque está muy ligada a nuestro sector, precisamente porque tiene un asunto de producción pecuaria. Es una sentencia en donde básicamente hay una persona que entre los años 2006 y 2007 realiza una actividad industrial en donde lo que realiza es procesamiento de cebo animal y cueros. Eso es lo que realiza. La persona pues tiene una queja inicialmente por olores ofensivos y vertimientos de aguas residuales que tenían aparentemente sangre animal y que estaban contaminando una quebrada. Lo que habría generado en la práctica esto es atracción de plagas, atracción de aves de carroña y atracción de moscas, lo que estaba generando una afectación a las personas que vivían alrededor. La Corporación del Tolima en ese caso inicialmente impuso una multa y como la conducta se siguió prolongando pese a la imposición de la multa y no hubo ninguna acción correctiva, la corporación define ordenar la suspensión de la actividad industrial. Pese a la suspensión, la persona aparentemente continúa actuando o continúa realizando su actividad económica y Cortolima define iniciar un proceso penal en contra de la persona. Obviamente Cortolima no lo inicia, Cortolima lo único que hace es denunciar ante la fiscalía la situación y bueno, inicia el proceso como tal. Aquí viene lo interesante. La primera y la segunda instancia condenan a la persona y la condenan a 36 meses de prisión y una multa de 100 salarios mínimos. ¿Por qué esto es importante? Esto va a ser importante de cara al recurso de casación que interpone el condenado, teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo. Cuando ellos llegan a casación, lo que indica el condenado básicamente es que se le genera una... Bueno, hay dos argumentos, un argumento procesal, no me voy a tener ese argumento procesal porque no es relevante para la discusión, pero hay un segundo argumento que sí me parece muy interesante y es, lo que indica en este caso el procesado puntualmente es que a él se le condenó basado en una prueba puramente organoléptica, es decir, en la percepción de los funcionarios de Cortolima, que nunca hicieron ningún tipo de prueba técnica para verificar que efectivamente se estaban generando vertimientos a la quebrada, que estaban afectando a la quebrada y que adicionalmente los olores ofensivos nunca tuvieron ningún tipo de medición en particular que permitiera determinar de manera objetiva que los olores efectivamente se consideraban ofensivos. Ese fue el argumento del casacionista. Entonces, de aquí la Corte empieza a analizar, lo primero que indica la Corte es que esto es un delito efectivamente de ejecución instantánea, que es lo que les comentaba hace un rato, es decir, es un acto que ocurre básicamente de forma inmediata y que el hecho de que la acción se prolongue en el tiempo no significa que la ejecución del delito sea de manera de carácter sucesivo, sino que el delito se está ejecutando varias veces o a través de distintas acciones que son concomitantes. Entonces, esto es, digamos, lo primero que tiene en cuenta la Corte. Esto es importante para el análisis que estábamos haciendo, recordemos, desde la perspectiva de la graduación y dosificación de la pena, porque el artículo 31 del Código Penal establece que cuando existe una pluralidad de comportamientos que se realizan bajo un mismo delito, o que establece lo que se ha denominado la unidad de designio, la realidad es que lo que se puede generar es una afectación importante que debe tenerse en cuenta para efectos de, ya sea generar una causal de agravación punitiva o en su defecto que se logre ir al techo máximo de lo que está establecido en el rango para efectos de la pena. Lo segundo que hay que tener en cuenta, y esto también me parece interesante para efectos del caso y para que vean además la decisión de la Corte, la planta de transformación era ilegal, es decir, no tenía permisos. Esta era una planta además que particularmente requería de una licencia ambiental y eso significa que existía una conciencia de estar ejecutando una actividad de carácter ilegal que estaba afectando los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico. ¿Por qué me parece que esto es tan importante? Noten que la Corte de entrada dice, mire, el hecho de que usted no cuente con los permisos para poder realizar la actividad económica genera de entrada un presupuesto de ilegalidad de la conducta. ¿Sí? Eso obviamente va a tener que ser calificado por la Corte para efectos de determinar si el delito se está o no configurando, pero de entrada le está diciendo su actividad es ilegal.
Y eso significa que usted es consciente de que está ejecutando una actividad que genera una afectación a un bien jurídico tutelado, como es el caso del medio ambiente. Lo tercero que hay que tener en cuenta, vuelvo y le repito, los requisitos típicos del delito de contaminación ambiental, en donde lo que dice la norma es que que el delito se configurará cuando existe un incumplimiento de la normatividad existente. La Corte en ese caso se fue directamente al Código Nacional de Recursos Naturales para evaluar, no lo voy a repetir porque lo dije hace un rato, perdón, pero lo que hace es evaluar si efectivamente se está realizando una conducta o no que genera una contaminación ambiental. Y es muy importante además precisar, la Corte indica pues que la jurisdicción penal no va a entrar a evaluar aquellos actos de contaminación que son debidamente tolerados por el ordenamiento jurídico en pro del desarrollo. Y es lo que les decía hace un rato. La propia normatividad establece aquella contaminación ambiental que se considera permitida y aquella contaminación ambiental que se considera prohibida. Por eso es tan importante ver las distintas normas desde la perspectiva administrativa en relación con el uso de los recursos naturales. Y aquí cito algunas: el decreto 3930, que hace referencia puntualmente al uso del recurso hídrico y al ordenamiento del recurso, hídrico, a la resolución 631, que hace referencia precisamente al régimen de vertimientos, y una que es muy importante para nosotros, la resolución 1541, que precisamente hace referencia a olores ofensivos y a los niveles permisibles de lo que se denominan los olores ofensivos. ¿Qué significa todo esto para efectos de la Corte? La Corte señala que para efectos de la descripción típica del delito de contaminación ambiental, no se puede entender satisfecha con el simple hecho de realizar una actividad que en principio parece contaminante, sino que además se requiere el cumplimiento o que se demuestre que la actividad constituye un riesgo que está jurídicamente desaprobado, y que por lo tanto puede concretar en dos cosas: una afectación a la salud humana, o en su defecto una infracción que genera o que pone en un peligro real los bienes que en este caso se buscan proteger, que son ahí sí ya los recursos naturales y no el medio ambiente entendido como un todo. Y cuando estamos hablando de recursos naturales, hacemos referencia, por supuesto, a los recursos fáunicos, los recursos forestales, recursos hidrobiológicos, por ejemplo, etc. ¿Cuál es el punto aquí relevante en relación? Ojo que ya les di unos elementos muy importantes. Primero, para efectos de la descripción típica, debo acudir a otras normas del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que el delito es un delito en blanco. Segundo, quien inició la acción fue efectivamente Cortolima, tras 2 sanciones de carácter administrativo sancionatorio, una multa y una suspensión de la actividad, en donde el productor pues continuaba realizando la actividad. Tercero, el productor era ilegal porque no contaba con los permisos para realizar la actividad, por supuesto no contaba con el permiso para realizar el vertimiento, y obviamente, pues en principio, si no cuenta con permiso para la ejecución de la actividad, que en este caso, de acuerdo a lo establecido en esa sentencia, requería de licencia ambiental, pues las emisiones tampoco iban a estar, digamos, permitidas para la actividad que él estaba efectivamente realizando. Sin embargo, ¿qué dice la Corte? Pese a todos estos elementos, la Corte indica: si bien se encuentran elementos para definir o para entender que la conducta es efectivamente ilegal, la sentencia de primera y segunda instancia careció de métodos científicos de medición. Y esta es la parte relevante de esa sentencia. Carece de elementos científicos de medición de la contaminación del aire y el agua. Y consideró además que se basó en una mera percepción sensorial de los profesionales, en este caso de la corporación. ¿Qué significa esto? Para la Corte, como no existió una prueba técnica que permitiera, perdón, voy a conectar el computador que se me va a descargar, mil disculpas. Háganme 2 segundos. Ya, perdón. Les decía, como para la Corte no existió una prueba técnica que permitiera entender de manera fehaciente o de manera fidedigna que efectivamente se estaban afectando los parámetros de contaminación que efectivamente son permitidos, no se puede condenar a la persona que estaba ejecutando la actividad.
Y es ahí donde les digo, y lo que me parece interesante desde la perspectiva teórica, se rompe esa posibilidad digamos, de llevar en línea de manera armónica el derecho administrativo sancionatorio y, por otro lado, el derecho penal. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, esta es una persona que ya estaba sancionada por la corporación. Y la Corte dice, efectivamente la conducta era ilegal porque usted no tenía permisos y porque efectivamente estaba realizando una actividad de la cual usted era consciente que estaba desarrollando de forma ilegal al no contar con tales permisos. Es decir, existe una conciencia de antipuricidad de la conducta. Sin embargo, como no existe un método objetivo que permita definir o entender que efectivamente se generó la conducta de contaminación, si bien desde la perspectiva contenciosa administrativa es viable la sanción que fue impuesta, desde la perspectiva penal no será viable. Y ahí es donde se viene el asunto que les comentaba hace un rato, los principios especiales que existen en materia penal y de donde se viene un principio que es al extremo importante en materia penal y es el principio de lesividad. Esto es que efectivamente se genere un daño al bien jurídico que está siendo protegido. Para comprobar la existencia del daño, requiero en este caso una prueba técnica que demuestre que efectivamente el daño existió. Y aquí vamos a un ejemplo muy sencillo, pero que nos puede pasar a todos nosotros en nuestras granjas, y es los olores ofensivos. Hay una queja de la comunidad en donde hay una situación por olores ofensivos. Y resulta que de repente se genera una condena por esos supuestos olores ofensivos. Sin embargo, los olores ofensivos tienen un parámetro de medición en unidades de olor europeo y esos parámetros de medición tiene que demostrarse que efectivamente se vulneraron, pero para poderlo demostrar yo requiero una prueba de carácter objetivo y técnico que me indique que efectivamente sucedió la conducta que es sancionada o reprochada por el ordenamiento jurídico. Es decir, no se puede basar en la mera percepción de quien alega la existencia del olor ofensivo, sino que debe existir un componente puramente objetivo que demuestre la existencia del olor ofensivo, de acuerdo con lo establecido en la resolución 1541. Y esto es un asunto extremadamente importante y fundamental en esto que estamos hablando, porque eso demuestra que desde la perspectiva penal, que puede ser eventualmente trasladado al procedimiento administrativo sancionatorio, debo contar con herramientas que me demuestren que esto no corresponde al capricho de un tercero que está generando una denuncia, sino que corresponde a un parámetro que ha sido vulnerado de acuerdo a lo establecido, ahí sí, en las normas del derecho administrativo, que son las que regulan de manera más importante todo lo ligado al derecho ambiental. Finalmente, les quiero mostrar básicamente en dos o tres diapositivas que me quedan, la redacción rápidamente, perdón lo pequeño que se ve, pero simplemente quiero mostrarles en relación, por ejemplo, con el delito de contaminación ambiental, cómo está hoy en día, puse antes del proyecto de ley, realmente esta es la redacción que existe hoy en día. Les voy a leer rápidamente esto para que vean que las diferencias con la redacción que está de acuerdo con el proyecto de ley realmente son pequeñas, salvo obviamente un aumento en las penas y en las multas que eventualmente se pueden establecer, pero realmente en cuanto a la composición típica del delito, que es lo que a mí me parece más interesante para efectos del estudio, realmente es la misma, porque dice el que con incumplimiento de la normativa existente provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire y la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, que es lo que les hablaba ahorita de la sentencia, forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar. Y aquí volvemos a lo que había, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, lo que demuestra la independencia de las dos acciones que pueden andar de manera concomitante, en prisión de 55 a 112 meses y multa de 140 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Nótese que dentro de las causales de agravación punitiva, y por eso lo puse aquí subrayado en el numeral 4, está cuando la industria o actividad realice clandestina o engallosamente los vertimientos o las emisiones. Y aquí, esto es un mensaje que por favor quiero que se lleven, no hay que cometer el pecado y después pedir perdón. Ese es el peor error que se puede cometer,
nosotros primero se solicitan los permisos, se cuenta con los permisos y se ejecuta la actividad, porque esto genera situaciones de agravación desde la perspectiva punitiva y segundo, posibilidades de sanciones desde la perspectiva contencioso-administrativa o administrativa sancionatoria. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que dar un cumplimiento a los requisitos legales respectivos antes de ejecutar la actividad. Y nótese acá en el numeral segundo, que una de las causales de agravación es cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de 2 parámetros. Y esto ya es una apreciación puramente técnica, pero que requerirá por ende de una prueba, valga la redundancia técnica, que permita establecer que efectivamente se incumplieron los parámetros establecidos en la norma por encima de los niveles indicados en la causal de agravación punitiva para efectos de determinar que efectivamente es viable o no la consolidación del hecho dañino o, en su defecto, del delito. Y nótese aquí que la diferencia en la redacción de lo que quedó en el proyecto de ley realmente es mínima. Miren que dice que el que con incumplimiento de la normativa existente contamine, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, esto simplemente se agregó que no genera realmente una afectación importante. El suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas, subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirán presión de 69 a 140 meses y multa de 140 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Nótese que la redacción realmente termina siendo la misma. No hay variaciones relevantes o importantes en relación con el delito de contaminación ambiental y aquí lo que quise hacer simplemente es que ustedes sepan cuáles son los delitos que quedaron agregados dentro del proyecto de ley que no se encontraban dentro de la redacción original. Ya acabo de completar la hora y creo que quedé perfecto en el tiempo, pero nótese que lo único que se agregó es el tráfico de fauna, la deforestación, y aquí es importante tener en cuenta todas las disposiciones de ley quinta, la promoción y financiación de la deforestación, la explotación ilícita del yacimiento minero y otros materiales. Aquí este delito de daños en los recursos naturales ya existía, se agregó lo que se denomina el ecocidio. La contaminación ambiental lo dejé resaltado porque es probablemente el que va a ser más relevante para efectos de la industria avícola. Y el otro que se agregó es la financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica y la apropiación ilegal de baldíos de la nación, delito sobre el cual se ha generado mayor controversia en algunos sectores que tienen problemas de titularización en relación con las tierras que explotan y que les genera, por supuesto, un problema para efectos de que esto se pueda considerar un delito dentro del trámite legislativo. De aquí, y a modo de conclusión, es que, bueno, ya vimos como el contexto y creo que para mí lo importante realmente era que se conociera el contexto en relación con los delitos y con el derecho penal ambiental, pero desde la perspectiva ya del proyecto de ley del que se ha hablado tanto, es que las variaciones realmente no son muchas y además este proyecto no incorporó ninguna variación desde la perspectiva procesal o procedimental, lo que significa que las garantías que les acabo de mencionar, por ejemplo, en relación con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, continúan exactamente igual, independientemente de las variaciones que realmente son pequeñas, haya realizado este proyecto de ley que ya está listo para la sanción presidencial y convertirse en ley de la República. Simplemente agregar que desde FENAVI, por supuesto, hicimos un seguimiento en donde hubo un acompañamiento directo por el área, el programa de sostenibilidad y la dirección jurídica, en donde lo que hicimos fue mirar el trámite legislativo y lograr las modificaciones que permitieran el menor perjuicio en relación con el impacto que podría generar este proyecto de ley. Eso es lo que les tenía pues para hoy. Creo que cumplí con el tiempo, me pasó 2 minuticos. Doctor Duque, le cedo la Bueno, palabra. Sergio, muchas gracias. Digamos que este tema es un tema tremendamente importante. Yo diría que si esta charla la damos hace, no sé, 15, 20 años que llevo yo apoyando a los agricultores, sería otra historia, pero hoy yo lo puedo decir con toda seguridad. Los agricultores han avanzado muchísimo en todos estos aspectos de cumplimiento normativo. Esto es clarísimo.
quizás con tu mensaje, con uno de tus mensajes, y es que la legalidad es muy importante, definitivamente. Estar legales nos protege, y ese ha sido como el mensaje en todos los años. Como bien dicen, nosotros estuvimos revisando en el Comité Jurídico de FENAVI, estuvimos revisando todo el tema de este proyecto de ley. Tengo que decir que me tocó revisar la ley 599, que larguísima, para poder encontrar los aspectos comunes en la norma. Y si bien tú dices que no hay que preocuparse mucho, entre comillas, y eso lo quiero dejar entre comillas, ¿no es cierto? Porque no hay nada nuevo. Digamos que yo sigo manteniendo algo de preocupación, ¿sí me entiendes? Sigo manteniendo algo que me pone inquieto con respecto a este proyecto de ley, por varias razones. No sé si es porque llevo mucho tiempo en esto y he visto tantos conflictos con las comunidades y con las autoridades regionales, ¿no es cierto? Que eso, no sé, me pone como, quizás como más alerta de lo normal, ¿no es cierto, Sergio? Eh, Había desde el punto de vista técnico una preocupación que te la manifesté, y es que, si bien es cierto, este proyecto de ley solamente consigna algo nuevo, como lo planteaste allí, hay como párrafos por allí que a mí me generan preocupación, como por ejemplo, si estoy por fuera de la norma en el doble de lo que exige la norma. Por ejemplo, si estamos hablando de vertimiento, la resolución 631, si estoy el doble en alguno de los parámetros o en dos parámetros, pues eso implicaría una aplicación de esta ley, ¿no es cierto? Penal, y un daño. Digamos que eso yo lo comenté con el Ministerio de Ambiente, con los funcionarios del Ministerio de Ambiente, y llegamos a la conclusión que finalmente no había que preocuparse, porque esto se maneja y se va a seguir manejando a través de las CAR en procesos administrativos, en multas o sanciones, que es lo que hacen las corporaciones, ¿no es cierto? Pero escuchando detenidamente tu charla miércoles, ahí cuando hay una corporación que ha emitido una sanción, ¿no es cierto?, administrativa, pues ya digamos que ese es como el primer paso, el piso para que intervenga de pronto toda esta ley de delitos ambientales. La preocupación, ¿cuál es, Sergio? Y yo no sé si nos aclaras o nos precisas, es porque hay una cantidad entre las corporaciones no hay criterios unificados. Lo que uno está viendo es que cada vez hay mayor presión internacional y tiene más incidencia en los temas locales, en los temas de cada país. Hay mucha presión. Mira, por ejemplo, el tema de Escazú, ¿no es cierto?, donde nosotros nos opusimos claramente, pero no porque nos opongamos a los temas ambientales, sino porque ese escenario que hay en las regiones es un escenario muy incierto y de muchísima inseguridad jurídica. Y a mí me preocupa especialmente, primero, la falta de unidad de criterio de las corporaciones, Sergio, y un tema que seguramente hemos hablado nosotros muchas veces, y es que necesitamos que los jueces y los que están juzgando, pues a veces no conocen cómo son los procesos. Digamos que no tienen por qué conocerlos, y es un poco una de las tareas que tenemos desde FENAVI, y que lo hemos hablado en alguna ocasión, y que eso es una tarea que tenemos pendiente, y es empezar a hacer capacitación a los jueces, a los que toman decisiones, ¿sí? Entonces, en ese escenario de falta de criterio, de falta de conocimiento de un juez, pues me preocupa que todos estos temas terminen llevando a los agricultores a temas penales, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, los daños que nosotros hacemos, nuestros impactos no son notorios. Digamos que eso fue un trabajo que se hizo en el 2000, cuando logramos que nos eximieran de la licencia ambiental, que eso es un tema bien importante. Ya no somos objeto de licencia ambiental, ¿no es cierto? Sin embargo, todos estos temas de inseguridad en las regiones y de falta de criterios me preocupan, que esto vuelva, que hoy la Procuraduría, que entre otras cosas, hay que decirlo, ¿no?, se va a fortalecer, van a entrar 130 funcionarios más. Entonces, yo lo que visualizo es que la Procuraduría va a tener un papel mucho más importante en todos estos aspectos. Sergio, por ahí no habría que preocuparse o estar más alerta desde el punto de vista del sector.
Listo. Voy a abrir la pregunta, doctor Duque, y por eso estaba aquí anotando para poder dar una respuesta, digamos, precisa. Lo primero, efectivamente, la presión internacional va a aumentar. Esto es una realidad. De hecho, y hay dentro de una de las copias de la Asamblea de la ONU se hace referencia a la importancia estratégica que tiene el Amazonas. Colombia, pues parte del Amazonas es parte de su territorio, en donde estos países de esta región, que es Brasil, Perú, Colombia, van a tener un papel y una incidencia internacional muy importante, especialmente por parte de la Unión Europea y a través de la Organización de Naciones Unidas. El Acuerdo de Escazú es un intento por lograr una, entre comillas, mayor información y un mayor despliegue de información para las personas que están interesadas en estos temas ligados al medio ambiente, pero que va mucho más allá porque genera además que terceros que ni siquiera tienen ningún impacto especial con el desarrollo de determinadas industrias puedan entrar a actuar alegando simplemente la existencia de un derecho colectivo que genera, por lo tanto, una afectación indirecta de quienes están involucrados en sociedad. Eso abre una puerta enorme y ese es, digamos, el gran inconveniente que tiene el Acuerdo de Escazú, y es abrir la puerta a que cualquier persona defina o quiera actuar en relación con los procedimientos o los asuntos de carácter productivo que claramente generan algún tipo de afectación al medio ambiente, porque eso hay que decirlo, es decir, toda actividad productiva genera impacto al medio ambiente. Lo que pasa es que el impacto que se tiene que generar debe darse dentro de los niveles que están permitidos o tolerados por la norma, para hacer referencia a lo que hablábamos, la contaminación permitida, que es lo que permite el desarrollo de las actividades productivas. Eso por un lado. Con respecto al rol de los jueces, de hecho, aprovecho y lo comento, hoy en día hay un proyecto de ley que busca crear una jurisdicción ambiental, y es una jurisdicción que nace o surge de la jurisdicción administrativa, con la cual también he tenido muchos reparos, precisamente por la visión ecocéntrica que se da a partir del proyecto de ley, que lo que genera en la práctica es una inversión de la carga de la prueba. Cuando he estado en los debates en relación con este proyecto de ley, lo que he dicho claramente es, y lo hemos dicho con otros sectores, es este proyecto de ley elimina la posibilidad de generar actividades productivas, porque ya no se va a dar el hecho de que es la corporación la que tiene que entrar a demostrar que efectivamente se está generando un daño al medio ambiente, sino que es el productor el que va a tener que entrar a demostrar que no está generando un daño al medio ambiente. Un asunto que es simplemente absurdo, precisamente porque eso tiene que partir de parámetros objetivos de acuerdo a lo que está establecido en las distintas normas. Es un proyecto de ley, de hecho, que ahorita que retome la agenda legislativa le haremos un seguimiento constante, porque inclusive la jurisdicción ambiental busca eventualmente volverse una jurisdicción de carácter independiente, y esto implicará la creación de nuevos tribunales ya especializados en materia ambiental y una sala especial dentro del probablemente el Consejo de Estado que maneje únicamente temas de carácter ambiental. Sobre el conocimiento de los jueces, pues lo que hay que decir es las actividades de capacitación se vuelven importantes, pero en materia procesal los jueces generan conocimiento en temas técnicos a través de dos vías. Lo primero, lo que se denominan los informes técnicos. Un ejemplo de informe técnico en un procedimiento ambiental y, por ejemplo, en un proceso penal ambiental, son aquellos informes que se generan dentro de los procedimientos administrativos sancionatorios que adelantan las corporaciones. Cuando la fiscalía, por ejemplo, oficia a la corporación y solicita una copia completa del expediente, lo que busca es precisamente contar con un informe técnico, que es el informe que genera el funcionario de la corporación, que es allegado al proceso y se le entrega al juez para que el juez lo vea, lo interprete y defina si el informe técnico le permite o no generar un criterio orientador para efectos de tomar una decisión. Y la segunda vía es el peritaje. Creo que, doctor Duque, usted es experto en eso y lo han llamado bastantes veces a dictar testimonios técnicos, que eso es básicamente un peritaje, en donde lo que se busca es que ya un tercero, que se supone tiene un conocimiento especializado en la materia, que además es aportado por una de las partes del proceso, de información sobre el cumplimiento normativo o no de determinada conducta. Esa es la forma en que los jueces se arman criterio. Sobre el rol de la Procuraduría. Creo que el rol de la Procuraduría para efectos de los productores no es relevante, pero es relevante para efectos de las corporaciones, porque para las corporaciones va a existir una mayor presión por parte de la Procuraduría en relación con la forma como está haciendo seguimiento
a sus procesos. Y eso puede ser bueno y malo. Puede ser bueno desde la perspectiva de nuestros productores en la medida en que probablemente va a haber un mayor control a la, y desafortunadamente hay que decirlo, corrupción que se genera de determinadas corporaciones. Porque uno de los grandes problemas que tenemos con el SINA es precisamente que cada corporación funciona como si fuese un país distinto y cada corporación puede tener criterios distintos en relación con supuestos derechos que son básicamente iguales. Pero eso puede generar, digamos, un rol importante para que la corporación aplique las normas como corresponde. Y segundo, puede ser malo desde la perspectiva que puede generar una excesiva, digamos, ¿cuál sería la palabra? Como proactividad, una excesiva proactividad por parte de las corporaciones que con tal de mostrar que están generando resultados para evitar procedimientos disciplinarios, pues inicien cualquier tipo de acción por cualquier conducta que antes no era relevante para la corporación que está vigilando. Entonces, la Procuraduría con la reestructuración y el proyecto de ley que fue recientemente aprobado va a tener efectivamente una planta más grande de personal, pero además va a generar una unidad adicional relacionada con los procedimientos de carácter ambiental. Y esto básicamente para hacerle seguimiento a las autoridades que hacen parte del SINA, entre las que se encuentran, por supuesto, las corporaciones autónomas regionales. Ok, ok. Gracias, Sergio. No sé, Estefanía, si tenemos preguntas desde el público. Hola, muy buenos días. Sí, acá tenemos 2 o 3 preguntas. Sergio, gracias por tu presentación. Bueno, la primera nos dicen, ¿es posible apelar a la debida diligencia cuando ya se han iniciado trámites con la autoridad, pero no se tienen otorgados los permisos? Yo pienso que eso es un tema bastante peligroso. La debida diligencia se utiliza, a ver, yo voy a hacerlo muy franco, yo lo he utilizado, ¿sí? Lo he utilizado y es especialmente cuando los permisos se demoran o cuando se han iniciado las solicitudes, pero las corporaciones son lentas, ¿sí? ¿Qué es lo que suelo manejar en esos casos y qué es lo que ha sido la recomendación? Es, mire, señor corporación, yo ya usted le radiqué hace tanto tiempo esta solicitud, usted no me ha respondido, insisto y presento una solicitud de insistencia para efectos de lograr la expedición del permiso correspondiente. Cuando eso no se logra, pues ahí lo que se ha indicado es posible iniciar la actividad teniendo en cuenta que hay una situación que no depende de mí, sino de un tercero, que en este caso es la corporación, para efectos de solicitar o iniciar una actividad determinada. Pero hay que decirlo, tiene un componente de riesgo bastante alto y recordemos nuevamente desde la perspectiva penal que una de las circunstancias de grabación punitiva es precisamente no contar con los permisos que permiten el desarrollo de determinada actividad. Sin embargo, pues desafortunadamente, y eso es un asunto que ocurre no solamente con las corporaciones, sino en distintos sectores de públicos, pues hay veces que las demoras generan que sean tan largas las esperas, pues que sea inicio de las actividades, contando obviamente y sabiendo que yo cuento con todo lo necesario para poder adelantar la actividad. He visto que las corporaciones toleran eso, lo he visto varias veces, de hecho, que existe una tolerancia por parte de las corporaciones cuando se demuestra que el problema para el inicio de la actividad se debe a la expedición de un permiso que no ha sido otorgado, pero insisto, hay un componente de riesgo que sí existe y en donde lo ideal es, y ese es el mundo ideal, pero por supuesto, desafortunadamente los tiempos en las corporaciones no es así, pues es que primero se otorga el permiso y posteriormente se inicia la actividad correspondiente. Vale, perfecto. Acá nos hacen otra pregunta y nos dicen, mira, hola Sergio, gracias por tu presentación. En un caso en el que se realice una denuncia ante la Fiscalía por afectación a la salud por vertimientos, teniendo en cuenta que varias empresas realizan vertimientos al mismo punto, solo llega la denuncia a una de ellas. Adicional de demostrar que en efecto sí hay una afectación a la salud de la comunidad por dicho vertimiento. ¿Cómo se podría compartir la responsabilidad del delito ambiental? Ok, es una muy buena pregunta desde la perspectiva penal. El derecho penal parte del supuesto de que el delito se considera de carácter personalísimo, es decir, principio únicamente se puede imputar a quien efectivamente está ejecutando la conducta. Sin embargo, y esto hay que decirlo,
existen unas modalidades especiales como por ejemplo la complicidad, la participación o el cohecho dentro de la posibilidad que existe en la dogmática penal. Sin embargo, si no existe ningún tipo de acuerdo o colusión o, digamos, alguna práctica concertada en relación con las empresas para generar el vertimiento, lo único que yo puedo alegar es qué es lo que efectivamente produzco. Y por eso es que es tan importante hacer un seguimiento adecuado al vertimiento, a la cantidad de vertimiento que efectivamente estoy generando y hacer un seguimiento adecuado a los parámetros técnicos que yo tengo, porque finalmente lo que me va a permitir eximirme de responsabilidad es demostrar que yo estoy dentro del marco normativo, independientemente de que a mi alrededor hayan otros que estén generando una actividad que es dañosa. Hace unos días tenía una conversación con un productor precisamente y me decía, mire, es que me están achacando a mí el problema porque soy el visible, pero no se dan cuenta que a mi alrededor hay muchos más que están realizando la actividad. Y ahí lo que le decía es, por eso la importancia de la existencia de la prueba técnica, porque la prueba técnica lo que va a permitir es demostrar que objetivamente usted no es el que está produciendo el daño, sino que el daño está siendo producido por personas que están alrededor suyo. Y el seguimiento del parámetro, la anotación del parámetro, y aquí los ingenieros de campo sé que son expertos en ayudar a apoyar este tipo de cosas, lo que permiten es llevar un control, llevar matrices que permitan hacer un seguimiento a la actividad y a lo que mi actividad efectivamente produce para que yo pueda demostrar de manera objetiva que estoy dentro del parámetro normativo y que por ende el daño no lo estoy produciendo yo, sino que lo está produciendo un tercero. ¿Listo? Entonces, ese es el punto, digamos, relevante y por eso es que es tan importante y yo creo que ustedes en el programa insisten mucho eso, en hacer un seguimiento adecuado a los procedimientos, llevar matrices, llevar incluso matrices de cumplimientos legales para que las personas tengan claro que a qué estoy sometido y por lo tanto, en caso de que venga la autoridad, sea administrativa o sea una autoridad de carácter penal, yo cuente con los elementos necesarios para demostrar que estoy cumpliendo y estoy dentro del parámetro de la norma. Listo, Sergio, muchas gracias. Bueno, ya para darle cierre a tu charla, primero tenemos una pregunta y es, ¿cuál es la hoja de ruta para la revisión de esta normativa? Digamos que dentro de tu charla tú nos dices que, pues, que no tiene un gran impacto este proyecto de ley tanto al sector avícola, porque pues ya digamos que ya en anteriores normas ya se estaba hablando sobre este tema. Y segundo, la última pregunta es, ¿cómo podemos garantizar o qué recomendaciones les darías a las empresas avícolas para garantizar el cumplimiento normativo y actualizado y vigente en este momento? Listo. Pues eso es más como la conformación de una matriz, de una matriz legal, realmente, que se utiliza además mucho en los sistemas de calidad. Pero estas son prácticas que utilizo. Yo soy muy amigo de estar revisando el diario oficial, por ejemplo. El diario oficial es una herramienta muy interesante y muy importante porque todos los días se publican las normas nuevas que están saliendo desde la perspectiva del orden nacional. Hay dificultades y yo creo que lo que es más difícil, la verdad, en materia ambiental es el manejo de las normas de las corporaciones directamente, porque esas normas no suelen salir en el diario oficial, suelen salir en un edicto que publica la corporación y eso obliga casi que estar haciendo un seguimiento continuo de ir a la corporación y ver qué se está expidiendo y las materias y las normas de carácter territorial. Recordemos que los municipios particularmente tienen un rol importante también dentro del sistema, dentro del SINA, y esto genera que para poder conocer cuáles son las normas que expiden los municipios, tengo que irme directamente a la Gaceta Municipal. Eso es un trabajo realmente dispendioso, es muy difícil estar actualizado desde la perspectiva municipal, que es lo que se está generando, y eso obliga realmente a tener casi que una persona ya metido en el municipio y revisando si en la Gaceta se están publicando, ya sean decretos, resoluciones o acuerdos a nivel de consejo en materia ambiental. Realmente, y hay que decirlo, Estefanía, estar actualizado en esto completamente se vuelve medianamente utópico porque hay demasiadas autoridades involucradas en materia ambiental. Lo que se puede hacer es un seguimiento mucho más sencillo a la agenda legislativa, porque, digamos, la normativa en el Congreso, si bien se mueve mucho, no es tan constante. Y segundo, en materia del nivel central o el Ejecutivo, es un poco más sencillo porque las normas del Ministerio del Medio Ambiente sí se publican en el diario oficial. Pero
el derecho ambiental tiene una complicación que hace que quienes aman esto y quienes son enamorados de todos estos temas ambientales tengan una dificultad muy grande, y es, son tantas autoridades las que están involucradas en el SINA que estar actualizado de verdad se vuelve prácticamente imposible. Hay que decirlo, suena muy mal, viniendo especialmente, digamos, de un abogado, pero usualmente uno se entera de normatividad que existe cuando empiezan los requerimientos de las entidades. Y uno dice, ve, existía esta resolución de una corporación, no tenía ni idea de que existía, porque hay 32 corporaciones y estar pendiente de cada corporación y de lo que expide cada corporación se vuelve realmente muy complicado, bastante complicado. Entonces, digamos, esa es la dificultad. Sí es bueno llevar una matriz de requisitos legales, ese es el mundo ideal. Es bueno hacer un seguimiento a las normas, sobre todo del orden nacional, porque también recordemos que en materia ambiental tenemos dos asuntos interesantes, ¿no? Un principio de precaución, y es permite que las entidades a niveles más locales puedan ser incluso más específicas que las normas que me da el marco general, las normas del marco nacional. Entonces, pues lo bueno de conocer la norma nacional es que me permite conocer, digamos, de manera general qué hay y cuáles son los parámetros generales, y a partir de eso lo que debo hacer es agarrarme y buscar si a nivel de regulaciones, digamos, menores, que serían las regulaciones de las entidades territoriales y de las corporaciones, existe alguna normatividad especial que haya regulado de manera adicional aquello que ya fue regulado por el orden nacional. Pero sí, desafortunadamente el seguimiento en estos temas es bastante complejo por esa situación. Sergio, yo me quiero quedar con esto último que estamos hablando y digamos que ese tema en particular, nosotros hace muchos años, cuando arrancamos con los convenios de producción más limpia, por allá en el 97, 96, 97, ¿no es cierto? Parte de lo que buscábamos en ese momento justamente era unificar criterios entre las diferentes corporaciones a través de convenios de producción más limpia, donde establecimos unos términos de referencia para ver cómo tratar la problemática ambiental de la agricultura, ¿no es cierto? Y logramos con varios convenios que por lo menos lo que exigía una corporación fuera similar a lo que exigía la corporación en otra región. Y digamos que, a mi juicio, y por eso lo trabajamos en ese momento, unificar criterios es tremendamente importante porque yo minimizo los ruidos entre una corporación y la otra, ¿no es cierto? Si yo tengo un productor, no sé, en Antioquia, en el Valle, en Cundinamarca, o en cualquier región donde la corporación es laxa, entre comillas, o no tiene una capacidad técnica lo suficientemente idónea para aplicar la norma, pues ese productor puede estar en mayor ventaja que un productor donde la corporación es muy estricta, ¿no es cierto? Porque se genera un ruido en la competitividad al final del día, ¿no es cierto? Digamos que una de las cosas que hemos aprendido en todos estos temas es que para nosotros lo mejor que nos puede pasar es tener una corporación que sea idónea y que sea bien capaz en los temas legales, en los temas ambientales. Una corporación fuerte, tenemos al menos la seguridad que nos va a aplicar la norma como es y no va a ser una interpretación que sucede constantemente. Y Sergio, y para todos, uno de los temas donde nosotros trabajábamos esta actualización era con esos convenios, lo que llamamos hoy las agendas. Porque la agenda, como participa la corporación, uno de los puntos claves era decir, venga, infórmenos permanentemente de los acuerdos locales, de los acuerdos municipales y de las normas particulares, porque está contemplado en el SINA, ¿no es cierto? Cada corporación puede hacer su norma. Y ahí era un espacio donde nos enterábamos. Yo creo que hemos perdido ese tema un poco y hay que retomarlo nuevamente dentro de las agendas para mantenernos actualizados. Ahora bien, ¿cuál sería el mensaje, Sergio, final? Y esto es un tema que yo he visto a lo largo, yo he estado en infinidad de conflictos con las comunidades y con las corporaciones en defensa de los agricultores. He tenido unas peleas enormes, ¿no es cierto? Y lo que uno ha visto es que el productor avícola siempre ha estado arrinconado por las comunidades, por las corporaciones, ¿cierto? Y yo podría decirlo con toda claridad que en la mayoría de los casos hemos estado arrinconados de una manera incluso subjetiva, como si fuéramos delincuentes. Y yo creo que esa situación tiene que cambiar, Sergio. O sea, ¿qué podemos hacer jurídicamente? Porque no puede ser, como tenemos un caso de un productor en el Tolima,
que cumple con todo lo el uso del suelo favorable. Es más, la actividad avícola hace parte del uso principal del suelo, y lo dice después claramente. Tiene licencia de construcción de sus galpones. Y sin embargo, la comunidad está apostada en la vida y no deja entrar el carro, y el hombre tiene la granja vacía. Y así ha sucedido enormemente, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya, yo creo que ya hay que dar un paso, y yo no sé si tú, desde el punto de vista jurídico, estás de acuerdo, y es empezar también una contraofensiva jurídica en todos estos temas, porque nosotros, yo lo he dicho desde el punto de vista, tenemos una confianza legítima en el Estado y cumplo con todo, entonces alguien me tiene que proteger, Sergio. ¿Ves? Entonces, ¿qué pueden hacer los agricultores? Si es clave empezar como también a mirar el tema jurídico de otra manera y usarlo para protegerse frente a todas esas arbitrariedades que se dan en las regiones. Eso es una pregunta difícil por lo lentos de los procesos. Pero estoy de acuerdo, es decir, si yo estoy cumpliendo, si yo tengo absolutamente todo el día, si estoy haciendo las cosas bien, no tiene ningún sentido que me haya afectado por un tercero que considera que yo no puedo realizar mi actividad productiva, ¿sí? Desde esa perspectiva, y creo que lo hablábamos en alguna ocasión, es bueno que también el avicultor, así como al avicultor lo demandan, pues el avicultor eventualmente inicia acciones que generan algún tipo de precedente relevante para un tercero que eventualmente quiera incurrir en una acción que genere una afectación a mi producción. Y el ejemplo, por ejemplo, del bloqueo de vías. Si hay un tipo que de repente se me paró enfrente de la granja y no me deja entrar los camiones, pues inicialmente busca a la policía, pero si la policía no le ayuda a quitar a la persona, porque desafortunadamente es lo que estamos viendo, pues inicia una acción penal por bloqueo ilegal de vías, que está contemplado en el Código Penal, en donde lo que yo quiero demostrar es que la persona está generando o me está generando una afectación a mis bienes jurídicos, en este caso la libertad de locomoción, pero además generando una afectación económica que eventualmente la persona deberá pagar. Y eso es relevante indicar. El proceso penal, además, finalizado, tiene un incidente que se denomina el incidente de reparación integral, en el cual lo que se busca es tasar o hacer una tasación de los perjuicios que sufrió como consecuencia del delito, para efectos de que el que resulte condenado termine pagando la indemnización de perjuicios correspondientes por los actos que cometió. Y de manera concomitante se pueden también actuar de otras maneras. Por ejemplo, iniciar acciones civiles contra una persona que genera una afectación a mi patrimonio, o iniciar acciones administrativas cuando es el Estado, el ineficiente, que no me garantiza una seguridad para poder realizar mis actividades. El gran problema aquí siempre, y yo creo que es por lo que los abogados de pronto no quedan también vistos para ese tipo de cosas, es que no termina siendo tan pragmático, porque desafortunadamente estos procesos son lentos. Esa es la realidad. Entonces, eso es un problema, pero yo creo que independientemente de que los procesos sean lentos, hay que actuar porque los precedentes en algún momento se van a generar, y eso va a ser relevante para lograr que en el futuro haya un efecto disuasor en aquellos que están interesados en afectar a una actividad con unos fines claramente ilegítimos y personales, en donde pues, le importa claramente su comodidad, pero no le importa lo que está ligado al desarrollo productivo de otros. Y aquí vendrán muchas más presiones, es decir, el sector tiene que irse preparando porque el crecimiento urbano ha sido desordenado y seguirá creciendo. Cada vez la expansión de la ciudad va a terminar reduciendo el espacio al campo y a la producción de alimentos, y es ahí donde nosotros también tenemos que ir revisando aquellos mecanismos que permitan no solo proteger los derechos que se han venido adquiriendo con el paso del tiempo y por la explotación de determinadas actividades económicas, sino hacerle entender a las autoridades que estamos hablando de la producción de los alimentos. En algún lado hay que producir, y a partir de eso es que deberán generarse esquemas de ordenamiento territorial que sean mucho más ordenados, en donde no se permita que de repente yo, que estaba solo, resulte invadido con 100 familias a mi alrededor, que ahora no les gusta mi presencia y que quieren que yo cierre y me vaya. Es hacia allá, hacia donde toca ir. Acá hay muchos temas de política pública, pero también hay muchos temas que desde la perspectiva jurídica se pueden proteger. Lo hemos hablado muchas veces, y creo que es un asunto también de generar conciencia
tanto de los derechos que tienen los propios avicultores, para que ellos los entiendan y busquen materializarlos, como las obligaciones que tiene también el Estado con respecto a la producción de alimentos y aquellos que han venido generando una explotación de una determinada actividad económica desde hace mucho tiempo, y pues que tienen derecho claramente a la protección de la misma. Pero eso es lo que diría, es decir, iniciar el proceso es demorado, puede ser desgastante, pero puede volverse una herramienta importante para que a futuro no se generen situaciones que terminan afectando la productividad, ¿no? De acuerdo, Sergio, y eso yo creo que es como una de las grandes conclusiones, ¿no? La legalidad nos permite cumplir con nuestros deberes, pero nos da derechos también. Eso es muy importante, que la legalidad nos da derechos. Y eso es el enfoque que queremos, pues, y hay que darle a todos estos temas. Bien, Sergio, te agradezco muchísimo en nombre del programa de sostenibilidad tu participación. Como siempre, ha sido un placer tenerte aquí hoy. Y bueno, muchas gracias por esa participación a todos. Que tengan un feliz día y muy buenas actividades en todo lo que ustedes hacen diariamente. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, buen día.